Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy seguiremos profundizando en los conceptos asociados a los cuerpos en rotación. En clases anteriores hablamos de fuerzas centrales, de momento angular, de velocidad areolar y ahora nos toca presentar a una de las grandes protagonistas de todos los cuerpos con un movimiento de giro. Me refiero nada más y nada menos que a la fuerza centrífuga. Esa fuerza que todos los cuerpos que giran sienten que intenta alejarlos del eje de giro. Por ejemplo, cuando vamos en el coche y el coche hace una curva hacia un lado, nosotros notamos que nuestro cuerpo se va hacia el lado contrario debido a esta fuerza centrífuga. O cuando estamos en una montaña rusa, cuando estamos haciendo un giro en este sentido, notamos que nos vamos hacia arriba, mientras que si hacemos un giro en el sentido contrario, notamos que nos hundimos todavía más hacia el suelo, ya que se trata de una fuerza que siempre intenta alejarnos del eje de giro. Y además, como veremos, se trata de una fuerza que ni siquiera es real, es más bien una fuerza inercial o ficticia, entre comillas, ya que lo único que refleja esta fuerza realmente es la tendencia de todos los cuerpos a moverse en línea recta. Cuando el coche se va a la izquierda, nosotros notamos que nuestro cuerpo se va hacia la derecha, pero realmente lo que está sucediendo es que nuestro cuerpo intenta seguir en línea recta y no desviarse de su trayectoria, y por tanto, si el coche se va hacia un lado, parece que nuestro cuerpo se va hacia el otro. Es en este sentido que la fuerza de la que vamos a hablar es ficticia, pero realmente podemos considerarla como una fuerza con su magnitud medida en newtons y podemos trabajar con ella y llegar a conclusiones correctas. Pero, insisto, no debemos olvidar que estamos hablando de algo más bien subjetivo y que realmente dicha fuerza no existe como tal. Algo que se pondrá de manifiesto desde que empecemos a plantearla matemáticamente. No os hago esperar más y vamos allá. Tomemos como punto de partida un cuerpo que está girando alrededor de un punto. Si el punto es este de aquí, podemos decir que el cuerpo que está girando sigue, por ejemplo, esta trayectoria. De tal forma que en cada punto de esta trayectoria, el cuerpo tendrá una velocidad de giro v, de la cual ya hablamos en el vídeo acerca de velocidad de giro, velocidad radial y velocidad angular. Una velocidad de giro que será igual al producto del radio de giro por la velocidad angular. Y una velocidad de giro que tendrá una energía de rotación de tipo puramente cinético que será igual a un medio de la masa del objeto que está girando multiplicada por su velocidad de giro al cuadrado. Si tenemos aquí en cuenta que la velocidad de giro es igual al radio por la velocidad angular, esto será igual a su vez a un medio de la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. De tal forma que tendríamos dos modos de escribir la energía de rotación, una según la velocidad de giro y otra según el radio y la velocidad angular. Sin embargo, todavía hay una tercera forma si tenemos en cuenta el momento angular y su módulo. En su momento ya definimos el momento angular con la letra L y vimos que su módulo era el producto de masa por radio por velocidad de giro. De tal forma que la velocidad de giro podríamos decir despejando que es momento angular entre masa por radio. Y esto nos permite reescribir la energía de rotación como un medio de la masa por el momento angular al cuadrado entre masa cuadrado y radio al cuadrado. Como tenemos una masa multiplicando y dos dividiendo, podemos tachar de esta forma y decir que la energía de rotación es igual a un medio del momento angular al cuadrado entre masa por radio al cuadrado. Y tendríamos aquí una tercera forma de escribir la energía de rotación. Hasta aquí puede parecer que lo que estoy haciendo es inofensivo, que simplemente estoy cambiando la forma de escribir una misma ecuación según diferentes variables y que todo sigue con normalidad. Pero realmente con estos cambios estoy dando lugar a algo mucho más enrevesado. Vamos a tener en cuenta que normalmente se mantiene constante, voy a poner aquí constante con 2 puntos, la masa. Y normalmente varían tanto la velocidad de giro como el radio como la velocidad angular. Estas tres cosas normalmente pueden variar en un movimiento de giro. Sin embargo, el momento angular, que aparece en la última versión de la ecuación, se mantiene constante si las fuerzas son centrales. Voy a anotar esto aquí, si las fuerzas son centrales. Recordad que en el vídeo de fuerzas centrales ya dijimos que una fuerza central es una fuerza que solo depende de la distancia al centro y en el vídeo del momento angular justificamos que se conservaba siempre si las fuerzas que actuaban eran centrales. Entonces, en el caso concreto en el que estamos planteando un problema con un giro
en el que todas las fuerzas que actúen sean centrales, tenemos que considerar el momento angular como una constante y no como una variable. Por tanto, una vez que tenemos esto en cuenta, vamos a revisar las fórmulas de arriba. Si nos vamos a la primera, vemos que tenemos un medio de masa por velocidad al cuadrado, una estructura clara de una energía cinética, porque la energía cinética es un medio de masa por velocidad total al cuadrado, y aunque en este caso nos estemos centrando en la velocidad de giro, la estructura es exactamente la misma. Sin embargo, si nos vamos a la última versión, la que utiliza el momento angular, tenemos que solo depende de r, de la distancia al centro de giro, y una energía que depende de la posición y no de la velocidad, normalmente la interpretamos como una energía potencial. Fijaos que si tanto el momento angular como la masa son constantes, a efectos prácticos, esta energía de rotación solo depende de la posición en la que esté el objeto. Y eso la convierte en una energía de tipo potencial. Pero es que si nos vamos a la fórmula del medio, tenemos una situación todavía más complicada, porque tenemos posición y velocidad angular, que al final no deja de ser una velocidad. Entonces, escrito de este modo, esta energía es híbrida entre la cinética y la potencial, ya que incluye tanto una velocidad como una posición que pueden ir cambiando. Entonces tenemos que la energía de rotación, que es un concepto bastante inofensivo, un medio de la masa por la velocidad de giro al cuadrado, según las variables en las que le expresemos, podemos entenderla como una energía cinética, una energía potencial o una energía híbrida. Siempre y cuando, insisto, las fuerzas que actúen sean centrales. Si las fuerzas que actúan no son centrales, el momento angular no se conserva y por tanto no podemos trabajarlo aquí como si fuese una constante. Pero vamos a centrarnos en ese caso, que es en el que surgen los conceptos que buscamos en esta clase. Si analizamos la energía de rotación como una energía potencial, es decir, si la escribimos como un medio de L al cuadrado partido por m r cuadrado, y consideramos que L y M son constantes, dado que estamos en un sistema de fuerzas centrales, podemos representarla del siguiente modo. Si esto es el radio y esto es la energía de rotación, la gráfica tiene este aspecto, es decir, cuanto más grande es el radio de giro, menor es la energía de rotación. Y tal y como vimos en la primera clase de este canal, acerca de que todos los cuerpos intentan reducir su energía potencial, lo que podemos concluir es que un objeto que esté girando, para reducir su energía potencial en este tipo de tipo rotatorio, tenderá a alejarse del eje de giro. Para que un cuerpo que está girando reduzca su energía potencial asociada a la rotación, lo que tendrá que hacer será que su radio cada vez sea más y más grande, lo cual se traduce en el mundo real en que cuando un cuerpo está girando intenta alejarse del eje de giro. La ropa en la lavadora, cuando está girando, se pega a los extremos de la lavadora, y en general cualquier objeto que gira intenta alejarse del centro de giro. Por eso las cosas normalmente suelen salir disparadas cuando están girando. Y esta fuerza de repulsión hacia afuera del eje de giro sería la fuerza de rotación o centrífuga asociada a esta energía potencial. Y tal y como vimos en el vídeo acerca de que la fuerza era menos el gradiente de la energía potencial, vamos a aplicar precisamente ese concepto. Vamos a decir que la fuerza de rotación es menos el gradiente de la energía de rotación. Recordad que tenéis vídeos acerca de qué significa que la fuerza sea menos el gradiente de la energía potencial y también acerca de qué significa el concepto de gradiente en sí. En el caso específico de fuerzas centrales, además habíamos visto que esta operación de aquí se podía cambiar por menos la derivada de la energía de rotación con R multiplicada por R unitario. Y en el caso que nos ocupa, para derivar la energía de rotación con R, nos va a interesar escribirla en forma de potencia. Es decir, en vez de un medio de L cuadrado partido por mr cuadrado, lo voy a escribir como un medio de L cuadrado partido por m por R elevado a menos 2. De tal forma que si ahora quiero derivar esto con R, va a ser simplemente un medio de L cuadrado partido por m por la derivada de R elevado a menos 2. Y eso es menos 2 por R elevado a menos 3. Entonces, este 2 y este 2 se cancelan y llegamos a menos L cuadrado partido por M y por R al cubo. Con esto me voy arriba y voy a obtener que la fuerza de rotación es L cuadrado partido por M R al cubo, donde ya he tenido en cuenta que menos y menos se van a cancelar, multiplicado por R unitario. Y esta sería la fuerza centrífuga.
Es decir, que cuando un cuerpo está girando con una cierta velocidad de giro y con un cierto momento angular y con una cierta masa y con un cierto radio r, padece una fuerza de rotación o centrífuga hacia afuera que se puede calcular como L cuadrado partido por m r al cubo por r unitario. Esta fuerza aquí sería un vector, L cuadrado partido por mr al cubo sería su módulo y r unitario lo que nos indica es que esta fuerza estaría orientada siempre hacia afuera. De tal modo que su módulo, que recordad que lo escribo sin flechita, es simplemente L cuadrado partido por m y por r al cubo. Este es el módulo de la fuerza centrífuga que padece cualquier cuerpo girando dirigida hacia fuera. Y ahora, si sustituimos y tenemos en cuenta que el momento angular era igual a masa por radio por velocidad de giro, podemos ver que esta fuerza centrífuga también es igual a m cuadrado por r cuadrado por velocidad de giro al cuadrado entre m r al cubo, de tal forma que una de las masas se cancela con una de las de arriba y el radio cuadrado de arriba deja una r sola abajo, nos va a dar como resultado masa por velocidad de giro al cuadrado partido por radio. Otra de las versiones del módulo de la fuerza centrífuga y una de las más conocidas, masa por velocidad al cuadrado partido por radio. Esta es, insisto de nuevo, la fuerza que padece cualquier cuerpo que está girando hacia fuera, o la que cree que siente, como explicábamos al principio. Realmente lo que estamos viendo aquí es la tendencia del objeto a seguir en línea recta. Esta fuerza de aquí no está realmente tirando del objeto hacia afuera. El objeto lo que intenta hacer es seguir una línea recta y como hay algo que le hace girar, él percibe como que hay una fuerza que intenta tirar de él para afuera. Esa fuerza es la inercia, que es su tendencia natural, insisto, a moverse en línea recta. Y por último, si queremos tener en cuenta que la velocidad de giro es igual al radio por la velocidad angular, también podemos escribir esta fórmula como masa por radio por velocidad angular al cuadrado, donde ya cancelo el radio cuadrado que me saldría de sustituir con el radio que queda por aquí dividiendo. Y estas serían, igual que teníamos tres versiones para la energía de rotación, las tres versiones de la fuerza centrífuga, una con el momento angular, otra con la velocidad de giro, otra con la velocidad angular. Entonces, recapitulando, tenemos que la energía de rotación en sus tres versiones era o bien un medio de masa por velocidad de giro al cuadrado, o bien un medio de masa por radio cuadrado por velocidad angular al cuadrado, o bien un medio de momento angular al cuadrado entre masa por radio al cuadrado. La fuerza centrífuga por su parte será o bien masa por velocidad de giro al cuadrado entre radio o masa por radio por velocidad angular al cuadrado o momento angular al cuadrado entre masa por radio al cubo. Y nos faltaría el último ingrediente, que sería la aceleración centrífuga asociada a esta fuerza centrífuga. Dado que hay una fuerza y una aceleración, y dado que fuerza es igual a masa por aceleración, la relación que hay aquí es que fuerza de rotación es igual a masa por aceleración de rotación o aceleración centrífuga. Recordad también que de la primera a la segunda el cambio era que la fuerza centrífuga es menos el gradiente de la energía de rotación. Y si dividimos la fuerza centrífuga entre la masa, lo que nos va a quedar es que la aceleración centrífuga es o bien la velocidad de giro al cuadrado entre el radio, o bien el radio por la velocidad angular al cuadrado, o bien el momento angular al cuadrado entre masa al cuadrado por radio al cubo. Es decir, escoger la columna anterior y dividir en todas partes entre una masa. Y aquí tendríamos, en definitiva, la energía de rotación, la fuerza centrífuga asociada y la aceleración centrífuga asociada a dicha fuerza. Pero recordad que para que existan la fuerza centrífuga y la aceleración centrífuga como tal con estas fórmulas, es necesario estar en un problema en el cual el momento angular se conserve, nos permite escribir la energía de rotación o más bien pensar en ella como una energía potencial y a partir de ahí aplicar el truco del gradiente. Si el momento angular no se conserva, no podemos tratar la energía de rotación como una energía potencial, no podemos hacerlo del gradiente y no podemos decir claramente que la fuerza centrífuga sea masa por velocidad de giro al cuadrado entre radio, siendo el radio la distancia al origen de coordenadas. Siendo otras cosas, sí que se podría plantear. Concretamente, la distancia al eje de giro. Por último, recordad que tanto la fuerza centrífuga como la aceleración centrífuga
no son más que una consecuencia de una manipulación matemática que hemos hecho a la energía rotacional o de giro, y por tanto no son fuerzas reales sino fuerzas inerciales. Son algo que un objeto que gira siente que está padeciendo, pero realmente lo que hay ahí es únicamente su tendencia a moverse en línea recta. Así que, con todo esto ya tenemos introducidas la energía de rotación, la fuerza centrífuga y la aceleración centrífuga. Todas ellas serán muy relevantes de cara a analizar movimientos de giro, como es lógico. Y en particular, la fuerza centrífuga va a estar muy relacionada con su antagonista, la fuerza centrípeta. Un concepto que analizaremos en la siguiente clase de física y que junto con el de fuerza centrífuga ya nos va a permitir tener todo absolutamente controlado en cuanto a cuerpos que están girando. Y ya podremos empezar a hablar de órbitas de planetas alrededor del Sol, de satélites alrededor de planetas, de electrones alrededor de núcleos atómicos o cualquier otro movimiento de giro que se nos ocurra, comprendiendo estas dos antagonistas, la fuerza centrífuga o inercial, que intenta alejar a todos los cuerpos de los ejes de giro, y la fuerza centrípeta. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente.